5, 4, 3, 2, 1. Upgrade complete. Aunque la tecnología y la cultura mundial habían progresado mucho durante todo el siglo XX, sus avances no pueden compararse a los desarrollos casi temerarios que le siguieron. Al final del siglo XXI, el ser humano había sido testigo de atrevidos cambios. Tecnologías radicalmente nuevas aparecían a increíbles velocidades, ofreciendo el acceso a ordenadores avanzados y a bases de datos de información hasta en los países más necesitados de la Tierra. Tras la caída del comunismo en los países del este, en poco tiempo hubo cantidad de armas nucleares disponibles. La estructura de poder internacional, definida originalmente por la adquisición de capital y la superioridad militar, quedó destruida cuando los países del tercer mundo se levantaron para desafiar el poder militar y económico de las superpotencias mundiales. Con la aparición de las ciencias cibernéticas, la clonación y el encolado genético, poco a poco, grupos de militantes humanistas y grupos religiosos de línea dura se enfrentaron a las corporaciones de intereses privados que se beneficiaban de la experimentación genética. Miles de personas habían sido equipadas con implantes cibernéticos y otras muchas empezaban a manifestar ligeras mutaciones físicas, desde elevados sentidos a telepatía avanzada. Estos dramáticos cambios en la reserva genética humana desataron una gran alarma entre las facciones humanistas principales. La tecnología siguió desarrollándose y expandiéndose, y los índices de población aumentaron. Al final del siglo XXI había 6 billones de personas en la Tierra, y en solo 300 años la población había aumentado en unos 23 billones. La contaminación, la falta de recursos naturales y combustibles asequibles aún empeoraban más las cosas, mientras los líderes mundiales buscaban formas de detener el crecimiento de población en sus respectivos países. El sentimiento popular era que el mundo se dirigía a una inevitable catástrofe, porque la superpoblación y la alteración genética lo invadían todo. Mientras tanto, a medida que crecían las tensiones internacionales en cuanto al uso y capitalización de las mutaciones genéticas y cibernéticas, muchos sistemas económicos internacionales se replegaron sobre sí mismos y se cerraron. Se produjeron horribles actos de terrorismo entre el sector corporativo y las facciones humanistas, obligando a acciones de fuerza de la policía por todo el mundo. La irresponsable cobertura informativa de los medios de comunicación de estas atroces acciones policiales extendieron el caos civil ya existente en muchos de los países más grandes. Finalmente, la precaria balanza del poder mundial estalló en un pandemonium internacional. A esto se le llamó el Nuevo Orden. El 22 de noviembre del 2229 fue fundada la Liga de Poderes Unidos, o el UPL por sus siglas en inglés. El UPL iba a convertirse en la última reencarnación de una humanidad unida, que en su día habían representado a las Naciones Unidas. Este nuevo orden consiguió regular y controlar casi el 93% de la población mundial, a excepción de unos cuantos aislados estados de Sudamérica. El UPL fue fundado en base al socialismo iluminado, pero solía recurrir a duras y fascistas acciones para mantener el orden público. Tras 8 años de control,
el UPL decidió poner en marcha una rígida agenda que unificaría las diferentes culturas de la humanidad para siempre. Llevó mucho tiempo erradicar los últimos restos del separatismo racial, y las comisiones unitarias prohibieron muchas de las religiones más antiguas del mundo. El inglés fue declarado el idioma común en el planeta, reemplazando a muchas viejas lenguas que posteriormente fueron prohibidas en sus países de origen. Aunque las religiones fueron vetadas oficialmente, la organización tenía una creencia casi religiosa en la supuesta divinidad del ser humano. Este dogma trajo consigo la inmediata eliminación de cualquier mutación o prótesis vital para conseguir una reserva de genes humanos de la máxima pureza. Los defensores y eruditos de la línea dura del UPL pensaban que la alteración genética, la cibertecnología y el uso de drogas psicoactivas llevaba a la degeneración de la especie humana. Los líderes del UPL desarrollaron un atrevido plan que aseguraría la supervivencia de una humanidad limpia de la tentadora corrupción de las tecnologías radicales. Al igual que las sangrientas inquisiciones que devastaron Europa hace cientos de años, el UPL puso en marcha uno de los planes más violentos jamás concebidos por la humanidad: el Proyecto Purificación. Esta cruzada genocida fue la solución final del gobierno a la cuestión de limpiar a la humanidad de sus facetas más degeneradas. Las tropas del UPL recorrieron todos los países de la Tierra, derrotando a los disidentes, a los hackers, a los sintéticos, a los cibernéticamente mejorados, a los tecnopiratas y a los criminales de todo tipo. Esta clasificación a nivel mundial supuso la eliminación de casi 400 millones de personas. Los medios de comunicación de todo el mundo, ahora bajo el estricto control del UPL, negaron la horrible violencia perpetrada y mantuvieron a la población de la Tierra ignorante de las atrocidades que se estaban cometiendo. A pesar de sus criminales actos, el UPL cosechó numerosos éxitos en muchas tecnologías esenciales. Campos de investigación que habían permanecido dormidos durante décadas fueron reabiertos bajo el control del UPL. Los programas de exploración espacial de mediados del siglo XX, abandonados por los gobiernos norteamericano y ruso debido a una reducción drástica de sus presupuestos y al continuo sabotaje político, se convirtieron en la base de una nueva era de exploración para la humanidad. La combinación de la hibernación criogénica con la tecnología del warp, el transporte a través del tiempo, ofreció la capacidad de viajar entre las estrellas. En solo 40 años, el UPL fundó colonias en la Luna y en muchos de los otros planetas del sistema solar Terran. Durante este periodo, un brillante y joven científico llamado Doran Root decidió consolidar su poder dentro del UPL. No interesado en las vulgaridades del Proyecto Purificación, Root estaba obsesionado por fundar colonias en los mundos que se encontraban más allá del sector Terran. Root estaba convencido de que el descubrimiento de nuevos minerales y de fuentes de combustible alternativas lo convertiría en uno de los hombres más influyentes de la Tierra. A través de sus conexiones políticas y de su fortuna personal, Root consiguió que miles de prisioneros del UPL fueran utilizados como conejos de indias para sus planes secretos. Los prisioneros, destinados a ser ejecutados en masa por edicto del Proyecto Purificación, fueron llevados a los laboratorios privados de Root. Root quería enviarlos como colonos de los nuevos mundos remotos. Hizo que sus equipos científicos prepararan a unas 56.000 personas para hibernación criogénica a largo plazo. Tras catalogar las diversas mutaciones y mejoras cibernéticas de los prisioneros, Root introdujo todos los datos en un revolucionario superordenador. Este sistema de análisis logístico teleempático artificial, conocido como Atlas, procesó toda esa información genética y fue capaz de predecir cuáles de los prisioneros podrían sobrevivir a la dura prueba a la que se deberían enfrentar. Solo 40.000 fueron considerados viables.
Ellos ocuparon su plaza en 4 supertransportes automatizados de espacio profundo Gargantuan, mientras los prisioneros estaban siendo preparados para su frío sueño criogénico. Las naves fueron cargadas con suficientes suministros, raciones y hardware para ayudarles cuando llegaran a sus destinos previstos. El ordenador de navegación fue programado entonces con las coordenadas del lejano planeta de Cantris 6. Todo parecía estar listo, medido, escrupulosamente preparado, y ni siquiera Ruth podía imaginarse que los prisioneros no eran lanzados a una muerte casi segura al cerco de la galaxia. El Atlas fue instalado en el primero de los supertransportes, el Nafglar. Los otros 3 transportes, el Argo, el Sarengo y el Rigan, fueron programados para seguir a Nafglar cuando éste fuera lanzado al vacío del espacio hacia Cantris 6. Previsto originalmente como un viaje de 1 año, este plazo nunca se cumplió. En un momento indeterminado del viaje, los sistemas de navegación incorporados al Atlas se apagaron, borrando no solo las coordenadas de Cantris 6, sino también las de la Tierra. Las 4 naves, con su indefensa carga en estasis, viajaron ciegamente por el espacio a velocidades de transporte espaciotemporal Warp durante casi 30 años. En el transcurso de este viaje, que las futuras generaciones llamarían el largo sueño, Atlas siguió monitorizando a los humanos en estasis criogénica, evaluando las numerosas mutaciones y mejoras encontradas en la reserva de genes de los prisioneros. Atlas descubrió un potente agente mutagénico que existía en el ADN de algunos de ellos. Aunque esta mutación aparecía en menos del 1% de los prisioneros, parecía aumentar la latente potencia psiónica existente dentro del cerebro humano. Atlas calculó que si los prisioneros conseguían sobrevivir en sus nuevos entornos, muchos de ellos podrían beneficiarse de esta mutación psiónica en solo unas pocas generaciones. Estos descubrimientos fueron grabados y enviados de vuelta a la Tierra, directamente a los registros de Doran Ruth. Finalmente, los motores Warp de los 4 supertransportes alcanzaron su fusión crítica, y tras 28 años de viaje, las enormes naves emergieron al espacio real, junto al cerco de un sistema estelar habitable, a unos 60.000 años luz de la Tierra. Con sus motores destruidos y sus baterías de soporte vital casi agotadas, las naves accionaron sus protocolos de emergencia y se dirigieron a los mundos habitables más próximos del sistema. El Rigan y el Sarengo acabaron en un mundo que sería llamado Umoya. El Sarengo, que había sufrido enormes daños durante su descenso atmosférico, se estrelló contra el planeta matando a sus 8.000 pasajeros. El Rigan tuvo más suerte, ejecutando un descenso controlado y aterrizando intacto. Tras el aterrizaje de la nave, las cámaras del frío sueño quedaron desactivadas y los pasajeros que aún vivían empezaron a despertarse lentamente. Intentaban recordar dónde estaban, cuánto tiempo habían dormido, y descubrieron que por alguna razón el Atlas había borrado toda la información de su viaje de los bancos de los ordenadores. El Argo aterrizó en el mundo rojo de Moria. Sus pasajeros corrieron el mismo destino que los del Rigan, porque toda la información relacionada con su estado actual había sido borrada. Solo los pasajeros del Nafglar pudieron acceder a los ordenadores de la nave para conocer su viaje. Tras preguntarle al Atlas, confirmaron sus sospechas de que no volverían a ver la Tierra, porque aunque habían aterrizado en el templado planeta de Tarsonis, el Nafglar había quedado totalmente destruido. Los exiliados que habían sobrevivido, esparcidos ahora por los 3 mundos, salvaron lo que pudieron de sus arruinadas naves en un intento por proveerse nuevos entornos, una nueva vida, un nuevo comienzo. Los habitantes de cada planeta trabajaron duramente para sobrevivir en lo que ellos llamarían el Nuevo Mundo.
ignorantes de que sus otros compañeros también habían conseguido prosperar en otros mundos del sistema. Los nómadas Terran crecieron con los escasos recursos que pudieron encontrar. Tras perder los medios para comunicarse a través de distancias interplanetarias, cuando sus naves fueron desmontadas en busca de materiales esenciales, los Terran vivieron aislados durante décadas. En un espacio de tiempo relativamente corto, los 3 grupos de Terran fundaron colonias hermanas en sus respectivos mundos, y aunque tendrían que pasar 60 años más antes de que las 3 colonias pudieran volver a reunirse, cada una de ellas creció y formó prósperas comunidades autónomas. Tarsonis, la colonia más grande y tecnológicamente avanzada, pronto desarrolló motores subwarp de segunda generación. Esto permitió a sus naves explorar los innumerables y asolados planetas del sistema estelar que les rodeaba, y finalmente acabaron encontrando a los otros supervivientes del largo sueño. Una vez reunidas, las 3 colonias se beneficiaron del comercio mutuo y de los tratados comerciales, aunque Tarsonis siguió insistiendo en que Umoja y Moria se unieran y formaran un solo gobierno. Las 2 colonias se negaron firmemente, y las flotas de Tarsonis siguieron explorando el espacio Terran, que acabó siendo llamado el sector Koporulu. Tras encontrar otras prósperas colonias en otros 7 mundos del sistema, la fuerza militar de Tarsonis creció rápida e imparablemente. Un nuevo gobierno, llamado la Confederación Terran, fue fundado por las colonias Tarsonian. La colonia Morian, que disponía de las mayores operaciones mineras del sector, empezó a temer que este nuevo poder de la Confederación intentara ocuparla y regular sus lucrativas operaciones. Y fue así como se formó la asociación Kel-Morian, un sospechoso aliado de la corporación, dispuesto a ofrecer apoyo militar a cualquier gremio minero que fuera oprimido por la política de la Confederación. Pero finalmente surgieron tensiones entre la Confederación y la asociación que llevaron al estallido de la Guerra de los Gremios Terran. La Guerra de los Gremios duró casi 4 años, hasta que la Confederación pactó la paz con la asociación. Aunque la asociación siguió manteniendo su autonomía, casi todos sus gremios mineros fueron anexionados como partes de la Confederación. El poder de la Confederación siguió creciendo con el paso de los años, mientras que los prospectores se anexionaban un mundo tras otro en su atrevida expansión. Poco a poco empezaron a aparecer grupos de piratas y organizaciones radicales de milicias, mientras las agencias de aplicación de la ley seguían abusando de sus ciudadanos. Una de las mayores revueltas contra la política de la Confederación fue la rebelión de Coral, uno de los mundos principales, poblado originalmente por colonos Tarsonian. Coral era un planeta de abundancia y de ilustración. Contribuyó en gran medida a los avances militares y tecnológicos de la Confederación. Aunque ésta se benefició de la continua productividad de Coral, los ciudadanos de la colonia rechazaban su obligada afiliación a los normalmente corruptos senadores de la Confederación. En un intento por mantener su independencia, los ciudadanos de Coral instigaron numerosas revueltas contra la milicia confederada local. Los confederados respondieron apropiadamente y declararon la ley marcial en toda la colonia. Esto solo consiguió agitar aún más a la población, escalando el conflicto al nivel de caos civil. La Confederación pensó que si su colonia más preciada y mimada conseguía rebelarse contra ellos, entonces todas sus otras colonias también se rebelarían. Así que decidió que la crisis de Coral debía terminar como fuera. Coral sería un ejemplo para todas las colonias. El dinámico senador coralian, Angus Mengst, fue el encargado de formalizar los sentimientos de sus ciudadanos y compañeros ante la Confederación. Su grito de libertad resonó con fuerza entre su gente cuando Mengst declaró la guerra contra la Confederación, llevando a los coralians a un frenesí patriótico.
el senador consiguió capturar todos los puestos de la Confederación en Coral. Tras sus declaraciones de que la Confederación no tenía ningún poder sobre el mundo de Coral, Mengsk consiguió ganarse el respeto y la admiración de muchas otras colonias también en lucha. En un intento por contener la situación, los confederados reunieron a sus fuerzas estacionadas en Coral y sacaron a su flota de los cielos. Mengsk y los otros líderes de la revuelta, creyendo que habían ganado su independencia, celebraron su victoria contra los confederados, y estos, conscientes de que la pérdida de Coral podría instigar a otras colonias a rebelarse, decidieron retomar el planeta a través de medios más sutiles. Enviaron a 3 de sus más temibles asesinos, conocidos solamente como fantasmas, para que eliminaran a Mengsk y a sus seguidores en Coral. El cuerpo decapitado del senador, junto con los de su mujer y su hija, aparecieron a la mañana siguiente en la balconada privada de su torre fortaleza. La cabeza de Mengsk jamás fue encontrada, y aunque el asesinato influyó enormemente en el debilitamiento de la revuelta de Coral, también avivó el fuego que acabaría fraguando al mayor enemigo al que se enfrentarían los confederados. Arcturus Mengsk, un reconocido prospector de la Confederación y un hombre de negocios, no le sentaron muy bien las noticias de la muerte de su familia. Como prospector de la Confederación durante años, Arcturus sabía que ésta era capaz de todo con tal de conseguir sus objetivos. Aunque no solía interesarse por la política del sector, se asustó y en cierta forma se sintió avergonzado por las acciones de su padre en Coral. Sin embargo, él nunca pensó que su familia sería asesinada solo para demostrar algo. Sus muertes rascaron algo en el interior del joven Arcturus, que le llevó a rechazar su prometedor futuro y a seguir el solitario camino de la venganza. Reuniendo a los distintos grupos de militantes que habían seguido a su padre contra la Confederación, Arcturus consiguió un ejército bastante grande, aunque algo pobre. Aunque faltó de recursos, los seguidores de Mengsk atacaron valientemente varias bases e instalaciones que le costaron a la Confederación billones de créditos en hombres, máquinas y equipo. Tras los rumores de una alianza secreta entre el grupo de Mengsk y el protectorado de Umoyan, el gobierno confederado decidió acabar de una vez por todas con este problema, y desde la lejana capital confederada de Tarsonis fue disparada una salva de 1000 misiles nucleares de clase Apocalipsis contra el planeta Coral. Durante este salvaje ataque murieron unos 4 millones de personas, y en un instante la próspera colonia de Coral quedó convertida en una esfera supercaliente de cristal oscurecido y de agitados fantasmas. La noticia del holocausto sorprendió a Mengsk en su refugio de las fronteras del protectorado de Umoyan. Tras perderlo todo, salvo la venganza, Arcturus y aquellos que estaban reunidos con él en ese triste día juraron solemnemente destruir a la Confederación como fuera. Así tomaron el nombre de los hijos de Coral. Arcturus y su grupo de voluntarios renegados se hicieron famosos como fugitivos. Eran los más buscados del sector. Luchaban subrepticiamente, consiguiendo innumerables victorias sobre la Confederación. Pero por cada victoria ganada en nombre de la justicia, Arcturus era invariablemente presentado como un loco y un terrorista. Todos los medios de comunicación controlados por la Confederación así lo reflejaban, y la mayoría de las colonias se negaron a alojar u ofrecer sus servicios a nadie relacionado con ese grupo ilegal. Sin embargo, a pesar de las casi insuperables barreras y de la escandalosa opinión pública recibida, Mengsk jamás se rindió en su lucha contra los confederados. Los hijos de Coral siguieron desconcertando a las agencias de aplicación de la ley en su continua misión de liberar al sector. Los diversos poderes de las colonias y las milicias de piratas siguieron luchando contra las fuerzas confederadas, aunque muchos de estos grupos solían discutir entre ellos. En general,
la presencia Terran dentro del sector Cuprulu seguía reforzándose y expandiéndose. Pero estas insignificantes peleas acabaron pronto al verse inmersas las colonias Terran en una lucha de épicas proporciones. Sin previo aviso, una flota de 50 naves de guerra alienígenas descendió de los cielos sobre la colonia remota confederada de Chau-Sara. Las enormes naves abrieron fuego contra las colonias y no cesaron hasta aniquilar todos los emplazamientos habitados del planeta. Este ataque sin precedentes tomó a las fuerzas confederadas por sorpresa, llevando a las asustadas flotas Terran a huir a la desbandada. Aunque los Terran del sector jamás se habían encontrado con especies alienígenas de ningún tipo, corrieron para defenderse de sus nuevos y misteriosos enemigos. La Confederación lanzó un torpe contraataque contra la flota alienígena en su viaje hacia el segundo planeta Terran de Mar-Sara. La flota alienígena, identificándose como Protoss, retiró misteriosamente sus fuerzas y dejó la colonia. Al poco tiempo, una segunda y aterradora presencia alienígena fue descubierta a las afueras de Mar-Sara. Estos nuevos invasores, que parecían insectos gigantes, eran muy diferentes de los Protoss que habían atacado la colonia hacía poco tiempo. Ninguna agencia Terran podría soportar la molesta presencia, no de una, sino de dos razas alienígenas extrañas dentro de sus colonias. Asolados por un terror paranoide colectivo y sobrecargados por sus propias luchas internas, las indefensas facciones Terran tan solo podían ver como una marea, siempre en aumento de invasores alienígenas, se abría camino hasta el corazón mismo del sector Terran, asolado por la guerra. Research complete. Humanos. Esas pobres criaturas no saben a lo que se enfrentan, pero pronto lo descubrirán. Pronto no habrá forma de escapar de la plaga que asola el universo. Y quizá entonces sus destinos tengan algo en común con el nuestro. La oportunidad de demostrar si son capaces de servir a una causa mayor que sus tristes ambiciones. Quizá dejen a un lado sus guerras internas para luchar contra su propia extinción. Solos. Dicen que en la guerra, como en la muerte, al final todos estamos solos. Nuestras especies sufrirán como nunca antes la voracidad interminable de los Zerg. Ellos no conocen el miedo o la duda, pero son ajenos a la gloria del Khala. Y por eso, ninguno de nosotros está realmente solo. Nuestros corazones aguerridos están unidos por el honor y la tradición. Las batallas se libran en nombre de todos. Los
valientes que generación tras generación eligen el manto de los templarios oscuros. Y si queda uno de nosotros con vida para ver la luz de una nueva luna, siempre habrá lugar para la esperanza. Mientras tanto, podéis escuchar el podcast de Noviembre Nocturno en www.evox.com o a través de su portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo incondicional a la causa de Ayur. Si queréis formar parte de nuestra sagrada orden, no dudéis en visitar el perfil de iVoox de Noviembre Nocturno y pulsar sobre el botón de apoyar. Dentro de poco descubriremos los secretos de los Zerg. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una oscura madrugada desde Noviembre Nocturno. My life for ire.